de qué hace un abogado realmente, porque nadie lo sabe, aparte de cobrar y facturar. Y bueno, pues tuvimos que elegir un sistema, un informático, una instalación informática para todos los puestos y tal. Y pues mi opción no era Edima, era otra. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a la segunda edición del podcast de iClub de Edima. En esta ocasión, pues es un placer para nosotros presentar pues a nuestro primer invitado realmente de los podcasts. O sea, aquí nos acompaña nuestro querido Carlos Marrón. Buenos días. Y encantado de estar aquí con vosotros. Cliente, proveedor, amigo. Hemos hecho aquí una cantidad de fusiones en nuestra relación, que al final no dejan de ser pues relaciones personales y que evidentemente pues han ido un poco pues creciendo y desarrollándose a través del tiempo. Como os dijimos en la primera edición, pues la misión realmente de este podcast es poder hacer la trayectoria o explicar la trayectoria de estos 20 años del nacimiento de Edima. Sigue siendo nuestro 20 aniversario y no encontramos una mejor manera real de poderlo celebrar con todos, que es traer pues a clientes de Edima y poder un poco pues explicar cuál es nuestra relación, por qué y cómo iniciaron esa andadura con nosotros y dónde nos ha llevado a todos pues al final ese vínculo, y sobre todo pues con Carlos, que nos aporte un poco pues su visión del mundo de la abogacía, de qué hace un abogado realmente, porque nadie lo sabe, aparte de cobrar y facturar. Y hoy pues desvelaremos las claves. Parece que trabajan. Adelante, bienvenido Carlos Marrón, ¿cómo estás? Una pequeña presentación. Muchas gracias. Bueno, yo soy, como tú has dicho, abogado en ejercicio desde hace más de 20 años, 25 años haremos dentro de poco. Tenemos un despacho profesional abierto en Barcelona con distintos abogados, somos generalistas, trabajamos todas las áreas del derecho prácticamente. Y Edima efectivamente es un proveedor y cliente de hace muchos años. Antes proveedor, o primero proveedor, y después de muchos años cliente, y ahora ya amigos. Sí. Con todo lo que lleva esto, ¿no? Con lo bueno y con lo malo que lleva esto. Para lo bueno. Entonces, yo los conocí cuando nos trasladamos a nuestra ubicación actual, en Barcelona, en la calle de Tenorviñas, en un despacho que constituimos o que abrimos hace casi 15 años. Antes estábamos en otra ubicación, con otra denominación, con otros socios. Y bueno, pues tuvimos que elegir un sistema, un informático, una instalación informática para todos los puestos y tal. Y pues mi opción no era Edima, era otra, que yo tenía confianza, pero al final a través de un socio pues pues conectamos con Edima y empezamos a trabajar. Nos instalaron los equipos. De hecho, el equipo que me instalaron hace 15 años, ya no sé qué hacer con él, lo quiero tirar, pero funciona razonablemente bien y trabajo con él todos los días. Y fue un equipo que montó Edima, pues con una bueno, yo le pedí más, ellos me daban menos, yo pedía más potencia, ellos decían que no hacía falta tanto, pero bueno, al final, oye, ahí está. A la vista está. Sigue funcionando después de 15 años, hemos hecho actualizaciones, pero sigue funcionando y estamos ahí. Y a partir de ahí pues entramos en una relación personal y profesional muy interesante en la que pues bueno, pues en todas las modernizaciones que hemos ido haciendo en el despacho pues se han encargado ellos, todas las instalaciones de nuevos socios y salidas de nuevos socios se han encargado ellos, hasta que llegó un momento en el que bueno, pues nos empezamos a hacer consultas jurídicas y bueno, pues entré a colaborar profesionalmente con ellos. Y esto fue otro mundo que ya ahora explicaremos, que fue surrealista. Son los clientes más surrealistas que yo tengo, sin lugar a dudas. Y de proveedores también. Sí, bueno, pero proveedores ya asumo que los informáticos son lo que son, pero cuando tú tienes un cliente y tienes una forma de trabajar y bueno, yo he tenido que ir a firmas con ellos al notario,
Ahora tenemos un notario de confianza que ya se ha hecho amigo de ellos, que era una cosa surrealista, porque claro, no entendían nada de lo que estaba pasando allí. Porque estos explicaban una cosa, el notario intentaba decirles que teníamos una ampliación de capital y estos contaban, bueno, es igual, o sea, era una cosa totalmente Quería fantástica. preguntarle incluso por el peso de sus testículos. Sí. No quería entrar en esta, pero también. Pues, ha sido un camino y un viaje muy divertido y muy interesante. Y aquí estamos, oye, después de tanto tiempo. Te lo agradecemos mucho. Sí, yo voy a contar un poco mi versión de los hechos. Cuéntala. Bueno, en el primer episodio explicamos un poco el camino que llevó Edima o que ha llevado Edima hasta el día de hoy, ¿no? Y en el caso de Set Group, de la sociedad que tiene Carlos Marrón, pues corría el año, yo creo que 2010 o 2011, y a través de un ex compañero tuyo, ¿no? De Alejo Casanova, sí. que conocía a su vez a un cliente mío que era pues Serrador. Bueno, pues se puso en contacto conmigo para montar, como dice Carlos, el despacho, un poco todo lo que era, ya estaba creada la estructura de red. Allí simplemente pusimos algo de electrónica, decimario, router, no sé qué, la telefonía, un poquito, y los equipos, ¿no? Como dice él, pues él quería un avión de la NASA. Y él decía, pero Carlos, que esto no te hace falta, eso es demasiado para lo que tú haces. Sí. No, pero yo... Bueno, Se pensaba que era un gamer. a la vista está que él tenía parte de razón porque siguió funcionando ese equipo bastante digno. Y empezó un poco así, a través No de... se habla de hoy de aquí sin presupuesto para cambio, por favor. Estamos en ello, pero no se rompe el aparato. De aceptación. Entonces, bueno, fue un poquito a través de este boca a oreja famoso de recomendación de otro cliente, cómo entró Set Group a formar parte de la familia un poco de Edima, ¿no? En aquella búsqueda, ¿no? de sobre todo de encontrar clientes empresa y podernos dedicar exclusivamente a ese sector y dejar un poco de lado el tema del particular y enfocarnos solo al B2B, ¿no? Y bueno, es verdad que en los inicios yo quizás tenía más relación con Alejo y Carlos, bueno, pues estaba más en su despacho y teníamos una relación más puramente profesional, pero bueno, al final de tantos años, ¿no? De incidencias, llamadas, dudas en ambos lados, ¿no? Porque al final es un poco lo que comentaba Carlos, que él empezó siendo cliente, pero al final, hostia, una empresa necesita ¿no? de la ayuda o del acompañamiento de un profesional jurídico. Y cada vez cuando vas creciendo, cada vez tienes más dudas, más preguntas, más consejos y al final dijimos, no tiene sentido que solo sea un cliente, debería transformar también en un proveedor, ¿no? Y creo que un poco forma parte de la filosofía de Edima. O sea, nosotros creemos mucho del hecho al final de dar para recibir y siempre que intentamos realmente o necesitamos un proveedor, intentamos en primera instancia buscar dentro de nuestro entorno profesional, dentro de nuestros clientes, quién nos puede prestar al final ese servicio profesional, porque la confianza ya está generada, ¿no? O sea, al final pues nos conocemos como clientes, el tiempo dice que llevamos pues trabajando juntos y de forma correcta, por tanto ya ves un poco más el trasfondo de que esa persona te puede ayudar realmente en lo que necesitas tú ahora como profesional. Y en caso de Carlos Marrón, sobre todo porque tenemos bastantes clientes, despachos de abogados, pues creo que fue un poco, no sé si decirte la decisión acertada. Hay días que lo dudo. Hoy no es el mejor día. Pero incluso un poco la idea de iClub es precisamente eso, ¿no? Es literalmente eso. Que los demás clientes puedan conocer a clientes que para nosotros son muy importantes y con los que pueden, pues yo qué sé, tener, ¿no? Una relación con el cliente-proveedor ellos. Bueno, al final un poco la idea es esa, ¿no? Crear una especie de comunidad y que todo el mundo se pueda apoyar en otros clientes de Edima, ¿no? Exacto. O sea, al final el nexo común de pertenecer a iClub y de pertenecer a esta comunidad realmente es que somos clientes de Edima. Digo, somos clientes porque nosotros mismos también somos propios clientes de nuestra propia empresa. Incluso tenemos otras empresas, por lo tanto también nos nutren de ello. Así que, bueno, creo que es un poco la base realmente de este podcast y de darle un poco visibilidad. Bueno, en vuestro caso, los inicios, como comentaba antes,
montamos todo lo que es en tema de infraestructura, ¿no? Y al final, pues teníais un servidor donde centralizábamos todos los datos, ¿no? Y accedíais a la información. Pero bueno, esto con los años, pues hemos ido evolucionando, hemos ido haciendo cambios, ¿no? ¿Cómo es para ti o cómo crees que la tecnología te ha ayudado durante estos años, ¿no? O cómo te hemos podido ayudar a través de la tecnología y un poco qué necesidades ves del día a día que pueden cambiar en los próximos años, ¿no? Vale, yo te explico, mira, los abogados en general, hay algunas excepciones, son muy poco tecnológicos. Nosotros hemos estado educados, los de mi generación, a estudiar en base a libros, en facultad, muy pocos teníamos ordenadores. Yo cuando entré a trabajar en el primer despacho, que ni siquiera era abogado, estaba estudiando todavía, tener en cuenta de que las demandas se hacían en máquina de escribir y la copia se hacía con papel carbón. Esto habrá gente que no sabe lo que es, pero claro, si te equivocabas, el primer papel lo podías más o menos resolver, pero el segundo tenías un lío de película. Y una demanda tiene 15, en plan suave, 5, 6, 7 hojas, en plan un poco complicada, pues 15, 20, y una ya compleja, pues 300 hojas. Imaginaros lo que esto era cuando yo empecé con 18 años o con 20 años, recién estudiado todavía Derecho. Bueno, después evidentemente a mí siempre me ha gustado mucho la tecnología, por esto en el despacho cambiamos y Alejo abandonó la relación con Edima o la dejó un poco de lado y me dediqué yo que lo que me decían más o menos lo entendía, los otros no entendían nada y hoy en día siguen sin entenderlo. Es decir, yo en el despacho tengo... O sea, no entendían y no querían entenderlo. No, yo tengo 8 abogados y de los 8 abogados habrá 2 que más o menos la tocan y el resto no les interesa tampoco. Es decir, oye, esto que funcione y ya está. Pero es verdad, es decir, pues de aquí ya pasamos a ordenadores con un servidor, en una red, allí cada uno pues tenía su pequeño archivo, entonces de esto ya, de aquí pasamos a la nube, en la nube pues ya cada uno se independizó y tuvo sus propios archivos en la nube. Las redes quedaron un poquito ya más obsoletas, simplemente pues era una conexión de internet que te daba acceso a tus archivos, etcétera, etcétera. Ha variado mucho. Hoy en día nosotros con los teléfonos, los abogados con los teléfonos o con los iPads o incluso con los portátiles, desde cualquier sitio pues podemos trabajar, podemos acceder a nuestros archivos, podemos acceder a nuestras demandas. Bueno, esto me parece que todo el mundo lo entiende y tal. Pues iba eso. Pues cuando nosotros empezábamos era totalmente inviable. ¿No? Pero el mundo en general, tanto de abogados, jueces, tal, o sea, ya ha vivido este proceso realmente de transformación digital, pero a un ritmo que si lo comparas con otros entornos, con otros sectores, realmente estáis... A ver, con años. Ahora estamos empezando... O sea, los juzgados están abandonando el papel y están empezando a notificar todas las notificaciones por un sistema que se llama RexNet que falla más que funciona. O sea, todos los procuradores, si escuchan este podcast, corroborarán que es una catástrofe. O sea, de 30 días de 22 días o 25 días al mes se tiene que funcionar, 5, 6, 7 falla. Falla significa que no hay notificaciones, significa que tú no puedes presentar fuera las demandas. Que es el trabajo fundamental de un procurador. Claro. Explícanos esto. Explícanos qué hace un procurador, qué hace un abogado, porque para abogado, nosotros humanos, no tenemos que estamos en tierra, la televisión tienes que tratar con un procurador. ¿Qué es un procurador? Esto es complejo y es rápido. Perdona, Neus. Rápidamente. Los abogados lo que hacemos es asesorar y dirigir procedimientos judiciales, los que son, digamos, procesalistas, y asesorar los que no son procesalistas en los términos jurídicos que correspondan. El procurador es un licenciado en Derecho que se dedica a la procura y lo que hace es la representación de los clientes, de sus clientes, en procesos judiciales ante la Administración de Justicia. Es decir, cuando hay un procedimiento judicial, el procurador va en nombre del cliente. El abogado que está en un juicio no va en nombre del cliente, sino que dirige el procedimiento y asesora, y defiende los argumentos jurídicos que el proceso requiere. ¿Vale? Esto normalmente cuando tú tienes un cliente, ¿es necesario un procurador?
Eso pregunta a todo el mundo. Es muy necesario porque es un sistema para que dentro del proceso siempre esté representado y se le pueda notificar a la persona que demanda o a la persona que es demanda. Por tanto, si LexNet no funciona, el aviso no llega al procurador. No llega al procurador, pues cae todo y el sistema se paraliza. Es verdad que hay sistemas, digamos, alternativos, porque hay unos teléfonos en los que se sabe que está bloqueado, y entonces tú te dan unos números de codificación y tú puedes presentar escritos extemporáneamente. Esto es complicado cuando tenemos un fin de plazo. Es decir, oye, esto a las 2 de hoy es el último día que tú tienes que presentar esto. Imagínate que a la 1:30 cae el sistema. Pues a veces cae el sistema. Entonces, cuando cae el sistema, ¿cómo tú accedes a presentar una demanda o un fin de plazo? Bueno, pues hay un sistema paralelo, telefónico, en el que te dan un número de codificación, tú tienes como si lo hubieras presentado y luego lo puedes presentar cuando se pone en marcha otra vez LexNet, que es pues al cabo de unas horas o de días a veces. O sea, Y cuando no existía LexNet, antes de LexNet, todo era con papel y todo era a través, o sea, los procuradores tenían que ir. Ahora, por ejemplo, se cambió todo esto y para evitar que los procuradores tuvieran que hacer madrugadas, porque había, antes cuando yo empecé, los procuradores tenían un plazo a las 12 de la noche, Wow. Tenían que ir al juzgado de guardia a las 11:30, 12 menos cuarto, a esperar a que llegara el abogado de la demanda para presentarla en el último plazo. Esto, claro, dijeron, vamos a ver, vamos a cambiar esto un poquito. Ya desde hace unos años lo que hacen es, los juzgados cierran el día de plazo a las 2 y tienes un plazo, digamos, de cortesía de 24 horas más hasta las 2 del día siguiente. Siempre ahora estamos hablando ya, todo esto ha tenido los últimos 5 años, una modernización de suscripción. Ya todo es informática, todo es a través de redes, es a través del sistema de LexNet. Solo hay una exclusión, pero que este año ya entrará en el sistema de LexNet, que son los procedimientos penales, que como hay detenidos, hay presos, hay más cosas, pues, los derechos más importantes de gente que puede estar afectada, estos todavía se hacía todo presencialmente y en papel. Pero este año, me parece, lo leí el otro día, ya entra el sistema de LexNet y se da. Fantástico. O sea, la lectura un poco es que, evidentemente, pues como todo en esta vida, la tecnología ha llegado un poco para ayudarnos en cualquiera de esos sectores. Y hostia, yo creo que en un mundo tan absolutamente dependiente, porque al final el volumen de documentación de cualquier proceso es larguísimo, o sea, hay cientos, miles de hojas, o sea, dices, la digitalización ahí, yo desde fuera y sobre todo al final un poco de todo el mundo de la consultoría tecnológica, dices, es que la aplicación y la ventaja es tan grande que lo extraño realmente es que haya ido tan lento. El nivel de papel ha bajado de cuando yo empecé a la actualidad a un 1%. O sea, hoy en día, si tú quieres, te cuenta que el año que viene además os van a imponer ya la factura electrónica. Si nosotros queremos, el año que viene prácticamente puedes tener un despacho de abogados sin papel. Muy bien. Sin papel, absolutamente sin papel. Todo digital y todo a través de archivos digitales. Y más en vuestro caso, que este año os vamos a vender un software de gestión integral. Ahí estamos. Fantástico. Ahí estamos, porque va a ser obligatorio el año que viene para todos los autónomos y para todas las empresas. El año que viene, con un plazo de tiempo para ponerse, pero nos van a marcar esta moda. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros teníamos los despachos, y yo tengo todavía en el despacho todos los aranzadis de jurisprudencia en libros. ¿Qué es esto de aranzadis? El aranzadis es el recopilatorio de jurisprudencia, que son todas las sentencias del Tribunal Supremo de toda la historia, que las puedes utilizar en procedimientos judiciales como para, digamos, argumentos en defensa de tus intereses, ¿no? Entonces, esto, antiguamente, no había bases de datos, no había informática, no había tal, había unos libros muy bonitos que están en los despachos grandes. Se me pone que yo tengo algunos que he ido recopilando, eso de color rojo, con el lomo de color marrón, y entonces ahí estaban todas las sentencias que sean por las distintas materias y por las distintas salas del Tribunal Supremo, y entonces pues allí se consultaban, y luego en base a la consulta tú hacías mención, la ponías y luego el juez lo miraba en su aranzado y tal. Hoy en día todo esto no existe, es digital. Todo esto nosotros lo buscamos en bases de datos digitales. Pero hay un aranzadi.com. Sí, existe, sigue existiendo, pero es digital, absolutamente digital. Con digitalizado. Y entonces todo lo que tienes tú, Aranzadi es una editorial, entonces tú al final lo tienes
lo tienes todo digitalizado y lo buscas todo. O sea, hay bases de datos jurídicas en las que tienes la legislación, la aplicable, tanto la catalana, ten en cuenta que en España se aplican, que esto es muy largo, podríamos alargarlo indefinidamente. Claro, aquí en Barcelona nosotros tenemos la legislación de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Tenemos también la legislación común, que es el Código Civil Español. Y la mercantil, tanto lo mismo. Tenemos la legislación europea. Entonces, todo cuando tú tienes que aplicar cualquier concepto, tienes que mirar toda la legislación que se puede aplicar y se puede dejar de aplicar. Cuando ya tienes todos los conceptos jurídicos legales en base a los artículos de la ley, luego tienes que mirar qué es lo que han dicho los jueces sobre ese caso en particular. Entonces tienes que aplicar toda la jurisprudencia, o tendrías que consultar la jurisprudencia. Si esto nosotros nos pusiéramos a mirar libros hoy en día, con el sistema que tenemos legal en España en este momento, sería imposible. O sea, no podríamos preparar, o la verdad es que consultaríamos muy pocas, porque no podríamos tener acceso a todas. Hoy en día podemos acceder a todas y podemos ponerlas en los procedimientos todas. Hombre, se te puede escapar alguna, porque todo, no se puede decir nunca todo, pero el 90% de la legislación y el 90% de las resoluciones las tenemos en los ordenadores. Y además, bases de datos son muy, muy fáciles de manejar, que además luego, cuando ya la tienes pillada, es cortar y pegar y la pones dentro de la demanda, con lo cual el sistema se ha facilitado tremendamente, la tecnología ha facilitado tremendamente el trabajo de los abogados. E insisto, la mayoría de los abogados la aplican muy poco. Ya. Pero sobre todo los de mi edad, O sea, los jóvenes ya son un concepto, pero los de mi edad... Todavía se podría incluso modernizar más, ¿no? O se podría evolucionar más. Al final, entiendo que muchos... Bueno, cuando tú vas al juicio, vas físicamente, vas presencialmente, ¿no? Sí que es verdad que hay casos en que los testigos o los que tienen que participar en el juicio lo pueden hacer por videoconferencia, ¿no? Ya se hace muchas veces. Ya se hace. ¿Crees que se podría llegar a hacer un teletrabajo en la abogacía, 100% trabajo? ¿Hacia dónde crees que puede? Pero más en los juzgados, ¿no? No tanto a ver, la pandemia nos enseñó muchas cosas. Sí, es que yo creo que hay un punto la pandemia nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó que estando en una situación de dificultad, puedes desarrollar tu trabajo y puedes, en el caso de los abogados, en el caso de la justicia, se podía teletrabajar y se podía hacer con el teletrabajo. Ahí tendríamos que hablar de cosas, ¿no? Porque para nosotros no es lo mismo hacer un juicio en persona, en directo, donde tú ves si es una vista oral, es un juicio penal, es un juicio civil en el que las partes están presentes. Los abogados tenemos nuestros trucos. Cuando tú estás detrás de una cámara, como estoy yo ahora, pues los que me estén viendo, pues dirán, este señor igual se está inventando todo, o lo tiene escrito, o se lo ha preparado 3 días, o yo qué sé. Es distinto. Incluso si encima no está presente, pues oye, tú puedes tener la cámara en primera y abajo puedes tener papeles, puedes tener documentación que te enseñe cosas que igual en un juicio no podrías tener. Dicho esto, que serían, digamos, los handicaps, la realidad es que durante la pandemia se hizo el sistema porque no había otro remedio, porque no podíamos hacer los juicios presenciales porque no se podían hacer. Y esto abrió un camino muy amplio. ¿Por qué? Porque hay muchos jueces que han visto que, oye, esto es factible, es más rápido, no tenemos que perder el tiempo en que si uno lo citas, no lo citas, que si puede venir, que si no, porque puede hacerlo desde su despacho o desde su casa. Correcto. Con lo cual minimizas los retrasos y las suspensiones. Y si, por ejemplo, hay abogados, yo puedo tener un juicio en Sevilla, ¿Qué te voy a decir? me obliga a ir a Sevilla, pues yo puedo hacerlo desde mi despacho en Barcelona. Hace escalable un poco el negocio, ¿no? Que ahora mismo Evidentemente. Entonces, geográficamente te limita. esto ha venido, y yo creo que ha venido para quedarse. Aunque es verdad que ahora los jueces cada vez, desde que ya la pandemia se ha relajado y estamos en una situación normalizada, pues quieren volver a tener sus juicios presenciales, con sus parámetros, con sus salas de juicios, con el procedimiento que la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, pues desarrolla para estas historias. Pero no cabe duda de que la tecnología ha venido para aumentar y para quedarse. Y no solo en esto, es decir, todas las pruebas de los juicios, todas las documentales. O sea, tú ahora puedes aportar dentro de un juicio vía con una pantalla o tal, cosas que antes era imposible de acreditar como pruebas documentales, ¿no? Entonces, todo esto cada vez se va haciendo más.
la prueba que tú estás aportando en ese momento, en 2 segundos la tienen todas las partes, porque la estás transmitiendo vía wifi a todas las partes, con lo cual la gente... Es decir, queda mucho por hacer y la justicia, como tiene que unos parámetros legales que soportar y que luego cuando hablemos de lo que es el trabajo, cuál es mi trabajo en el funcionamiento, os explicaré. Al final los abogados y la justicia lo que tienen es que intentar que todo sea legalmente correcto y que los derechos y los intereses estén perfectamente estipulados. Esos son los límites reales ante un avance tecnológico. Es decir, que lo que tú estés haciendo no infrinja algún derecho de una de las partes. Aparcemos esa parte, porque yo creo que uno de los denominadores comunes y que yo siempre he pensado que tienen las dos negocios, el ser informático y el ser abogado, realmente es el argot que normalmente se utiliza. Los palabras técnicos, esas cosas tan difíciles de entender por el mundo. O sea, hay una cantidad de palabras, de denominaciones, bueno, hace, en mi sensación, o sea, un poco, incluso cuando nosotros decidimos al final contratar tus servicios jurídicos, realmente al final es decir, a ver, yo soy informático, soy empresario, soy inversor, soy lo que sea, y evidentemente hay una parte de que eso me supera, y voy a un profesional y lo contrato realmente porque veo que es necesario realmente eso. Tú al final te dedicas o estás especializado dentro del mundo de la abogacía a la parte mercantil, a la parte de ser abogado de empresa. O sea, cuéntanos un poco realmente por qué nosotros, las empresas, por qué nosotros los empresarios necesitamos de vuestros servicios y por qué es imprescindible realmente al final tener una figura como tú que asesore, fundamental. He hecho una buena introducción, Fundamental. A ver, los letrados somos letrados, y la palabra de letrado, que es lo mismo que abogado, viene de que estamos ilustrados o estamos estudiados en letras, y yo particularmente, a mí siempre me han gustado los números, pero normalmente los abogados son licenciados que vienen de una rama de letras. O sea, somos abogados de 5 años, los abogados ahora son de 4, ¿vale? Pero digamos, somos abogados de 5 años, es verdad que luego no teníamos que hacer el máster, que ahora tienen que hacer el máster. Pero nosotros, por ejemplo, el Código Civil lo estudiábamos entero y nos teníamos que memorizar prácticamente todos los artículos. Luego no nos lo sabíamos. O sea, me preguntan los artículos, pero claro, el Código Civil ha variado, ya no me acuerdo, y aparte tengo una base de datos fantástica que está puesta allí. Pero realmente cuando teníamos que estudiar, lo sabíamos el parte general lo que era, el parte de familiar que era, el tema de obligaciones y contratos lo que correspondía, el tema... Teníamos que estudiar así. Bien. Esto nos ha dado una formación letrada que cuando chocas con, por ejemplo, en vuestro caso con tecnología, pues dices, ostras, este habla de una manera y estos señores hablan de otra. Bueno, esto es un choque generacional que existe y que tenemos continuamente. Y entonces se dicen, bueno, oiga, es que usted tiene que hacer, le van a poner un monitorio. ¿Qué es un monitorio? Da miedo un monitorio. Bueno, un monitorio es un procedimiento judicial, procedimiento jurídico de reclamación muy sencillito, que no tiene más, ¿vale? Pero es verdad, o sea, la justicia tiene todavía unas palabras que a la gente le cuesta entender y le cuesta manejar. Dicho esto, no es lo más importante en mi trabajo. O sea, esto realmente si os ponéis lo aprenderíais muy fácil porque no es muy complejo. No es mi intención. El problema que nosotros vemos, particularmente en España, yo después de años, yo empecé, voy a hacer un pequeño introducción, yo empecé de abogado trabajando con un tío mío, que es abogado, que me dijo, oye, Carlito, vente a trabajar. Bueno, total, que me metí en un despacho que eran abogados penalistas que llevaban accidentes de circulación. Ahora, por ejemplo, los accidentes de circulación se han despenalizado y se llevan por procedimientos civiles. Pero en aquel momento se llamaban por un procedimiento de juzgado de penal leve, que solo había multas y tal, pero era penal. Bueno, total. En los antiguos juzgados de distrito, era una cosa muy divertida. Pero el problema es que había 38.000 juicios al día. O sea, tú te levantabas una mañana, te llamaban al despacho y te daban un papelito y tenías 15 juicios. Algunos de los cuales te eran a la misma hora. Y te decís, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, tú te vas para allá y ya te apañas. Entonces te ibas a un juzgado a parar a uno, el otro no sé qué moverlo, tal, bueno, para que veáis un poco lo que había. Y encima entrabas a un juicio que decías, hostia, ahora estoy defendiendo, estoy atacando. Preparado, ¿no? O sea, te lo mirabas 2 minutos y bueno, pues allí te apañabas y al final salía como salía. La verdad es que brutal, porque claro, estabas haciendo
15 juicios cada día. Has desarrollado unas habilidades ahí. Vale, entonces de ahí yo luego vi que aquello pues tenía un límite, ¿vale? Porque la circulación, pues había abogados muy especializados y dije, a mí esto ya no me interesa mucho más. Y ya me fui hacia la empresa, ¿no? Entonces en la empresa pues tuve unos negocios inmobiliarios, que sigo teniéndolos, y empecé a asesorar a pequeñas y medianas empresas, primero en temas más bien del mercado inmobiliario, pero luego con otros socios ampliamos y hicimos los despachos. Primero estuve en un despacho que estaba en Rambla, Cataluña, de un compañero mío, se llama Dominus Servicios Jurídicos, del cual fui socio durante muchos años, y después ya me incorporé, ya abrí mi etapa. Bueno, primero estuve una etapa como Carlos Marrón solo, y luego ya abrí mi etapa en Set Group, que era de varios socios: Alejo, Luis Gracia, distintos socios, Jordi Grau, Ángel Llori, y que luego, pues bueno, ellos fueron saliendo del despacho y yo fui comprando un poco las participaciones, un poco cerrando tal, y al final me quedé el despacho junto con mi esposa, que es procuradora, que es Neus Bascuñana. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿O qué es lo que yo vi? Yo cuando dejé el tema de circulación, el tema de asesoramiento personal, lo que me di cuenta es que las pequeñas y medianas empresas, y las grandes empresas también, en España tienen una concepción del abogado como un elemento a evitar, muy caro, muy tal y poco necesario. Entonces, yo me he dedicado toda mi vida y a vosotros os enseñaba a decir, es lo contrario. Es decir, un abogado es caro cuando no tienes un problema. Es decir, cuando tú llegas al abogado con el problema hecho, es muy caro, porque, coño, hay que arreglar un tema que ya está viciado desde el principio, ¿vale? Y si el tema es muy grave, pues más viciado, más complejo. Y si es muy, muy, muy grave, pues mucho más complejo todavía, ¿no? Más caro todavía. Más recursos, más horas, más tiempo, más pruebas. Bueno, se complica el tema. Sin embargo, si tú tienes un asesoramiento diario, ya no llegas a este problema. Primero porque te avisan, bueno, puedes llegar, pero te avisarán. Oye, si sigues por ahí, y aquí miro a Óscar, especialista en ir al límite, es decir, si sigues por ahí, la vas a liar. Estirar el chicle. La vas a liar, pero es verdad que al final Óscar llega un momento que dice, bueno, pues no tiene sentido porque no vale la pena. Entonces, si tú estás asesorado previamente, sabes hasta dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer, y en general minimizas tus problemas. Vas a pagar un precio mucho más bajo, aunque a ti te parezca que estás pagando por nada, en realidad estás pagando para no tener ese problema que te va a costar una fortuna, y resuelves muchos problemas. Y además tienes dudas. Yo los clientes, la gracia o desgracia que tengo es que yo el teléfono, siempre duermo con mi teléfono al lado de la cama, y a mí me llaman a todas horas. Damos fe. Y a mí me han mandado contratos a las 2 de la mañana y los he mirado. Y me han llamado que les ha parado la policía por una alcoholemia y me he puesto a hablar con el policía en pijama y en la cama. O sea, una cosa... Nosotros somos como los médicos, somos abogados 24 horas al día. Entonces, hay que resolver los problemas antes de que se produzcan. Esto es mucho más barato. Entonces, nuestro trabajo funciona en esto. Cuando nosotros nos encontramos con un empresario, ¿qué es lo que pasa? Pues es un empresario como Edima, que empezamos a ver. Yo Edima los conocí en la calle Casanovas. Y el despacho eran 2 mesas y había un antiguo socio que yo me hice muy amigo de él, el otro Marc Ruiz. Y va a salir el nombre de Marc Ruiz. Al final tendremos que invitarte, Martito. Y luego ya entró Óscar. Bueno, aquello era como una especie de almacén, con despachito allí, tal igual, y yo pues iba allí, me llevaba mi ordenador, me lo arreglaban, tal igual, y yo les iba diciendo, pero esto, ¿cómo lo hacéis? Tal, y no, todavía no. Hasta que un día, pues, ya salieron de allí, empezaron a ampliar, se empezaron a hacer grandes, empezaron a preguntarme, oye, tú esto, y yo, hombre, igual tendríamos que hablar de algo, porque claro, esto ya se complica. Claro, cuando tú les explicabas lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer, cómo hay que presentar fiscalmente una operación, cómo hay que dejarla de hacer, que si este contrato lo hacemos así, pues tenemos las deducciones fiscales y además, pues oye, estás en una situación correcta. O si estáis así, claro, cuando tú les explicas las cosas, no entienden nada. Absolutamente nada. Cuando les llega la factura, menos todavía. Eso es lo que me... Pero al final del recorrido, ellos se dan cuenta de que están ordenados, y cuando se comparan con otra gente, dicen, coño, nosotros estamos ordenados, hay gente que está desordenada. Cuando las cosas están desordenadas, empieza a haber problemas.
¿Cuál es mi función? Rápidamente, es ordenar un poco esto para que todo funcione razonablemente. A partir de aquí, luego, todas las empresas que hacen cosas. Oye, vamos a crecer tal, pues hay que hacer ampliaciones de capital. ¿Qué es una ampliación de capital? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hacemos esto? ¿Con prima de emisión o sin prima de emisión? ¿Quién es la prima? ¿De quién es esta? No sé qué. Bueno, pues no os preocupéis, esto es mi problema. Yo os explico cómo. En nuestro caso, lo comentábamos en el otro episodio, al final, a raíz de nosotros también empezar a formarnos como empresarios y no como informáticos, nos damos cuenta de que, ostras, si quieres evolucionar, has de empezar a delegar, ¿no? Si quieres crecer, has de delegar en funciones, ¿no? Y una de las funciones que haces por defecto porque te crees que los empresarios es lo que tienen que hacer, pues es hacer temas de papeleo, contratos y tal. Inventarte los contratos. Inventarte los contratos como tú crees que se hace un contrato. Y al final, ¿no? Dices, ostras, ¿qué estoy haciendo? En realidad estoy haciendo algo que no me pertoca hacer a mí. Yo aquí necesito el asesoramiento del abogado que me diga este contrato para este servicio, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué cláusulas? No, al final, tan tonto como un contrato, ¿eh? O sea, pero hablo, al final ahora, ¿cuántas veces consultamos a Diaria. Es lo más importante. Es decir, vosotros cuando yo entré, los contratos que me enseñabais eran un copiar y pegar de internet, que no eran contratos. O sea, tú ponías ahí los nombres, era como una especie de documento de suscripción. Un documento de suscripción. Es decir, tú a un señor le decías que firmara ahí y aceptaba todo lo que ponía el papel. Vale, esto es lo más recurrible del mundo, porque es un documento de suscripción. Tú te han obligado a firmar esto y si no te das esto, tú no has tenido voluntad de elección de nada. Ya. Porque incluso ponía, o sea, en vez de poner las condiciones pactadas y las obligaciones de las partes aceptadas, había como una especie de marca para que pusieras en bolígrafo, acepto esto y acepto esto. Sí, es estupendo. Fantástico. O lo aceptas o lo aceptas. Pero además, o sea, eran un poquito... Claro, lo primero que hicimos es una auditoría, mirar aquello y decir, vamos a poner esto en orden, vamos a hacer un modelo de contrato. Tenéis un contrato como Dios manda, un modelo de contrato de todo, pues de las máquinas, del tema de asesoramiento informático, del tema de el tema nuevo inmobiliario de investment, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los contratos, que es una tontería y que parece que no tiene ninguna importancia, este señor esta noche ha tenido una idea fantástica, es un papel que realmente no tiene ninguna importancia. O sea, el contrato lo que pone es el acuerdo de voluntad de 2 personas, o de 3 o de 15. Tú dices que siempre lo mejor es que lo guardes en un El campo. papel se firma porque hemos llegado a un acuerdo, lo hemos puesto de una forma jurídicamente correcta, lo guardas en un cajón, y si el contrato funciona bien, nunca se saca. Ahora, el día que no funciona, que es el día que no tienes el contrato y te vienes porque de aquel te mete una demanda y tal igual, y vienes al abogado y dice, ¿y el contrato? No está. No, es que no tenemos contrato, ahora pues tenemos que vender aquí lo que no hay. Pero si tenemos un contrato como Dios manda, abres el cajón, lo sacas, se lo pasas al señor. Mira, ¿te acuerdas? Mira, el día que llegamos a un acuerdo, en el punto 2.3, firmamos que esto se resolvía así. Sí. Y se resuelve el problema. Como nuestro propio pacto de socios. Igual para los socios. Ya no es una cuestión que extrapolas a un cliente y proveedor. No, al final. Todas las partes, todo lo que tú quieras relacionar. Más que yo entiendo que es farragoso y que es complejo y que incluso a la gente le puede pensar que es una pérdida de tiempo, pero es muy importante. Pero yo ahí difiero, ¿eh? Yo al final creo que es más el desconocimiento realmente de lo que se debe de hacer, que no al final nosotros habremos adquirido el hábito, yo incluso en algún caso el muy mal hábito, de cualquier duda que tengo, yo directamente siempre te consulto. Bueno, es lo más importante. Yo siempre les digo a mis clientes, esto va a quedar feo en el podcast, pero hasta para mear. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ante la duda, tú llámame. Es que tú tienes una cuota de servicios jurídicos que te cubre todas las consultas que tú... A ver, si me metes cada día 800 consultas, la cuota subirá a los 3. Pero al final, las consultas no son tantas y entonces, ante la duda, tú me llamas. Y yo te diré, oye, sí, no, o cuidado. No, regal. O cuidado. Sí, al final es Como Yo no voy a una red, un paraguas salvavidas ahí atrás, ¿eh? Yo no voy a... Me tiro, pero bueno, como Carlos Marrón me da lo que ir. No, yo tengo clientes que son informáticos, yo tengo clientes que tienen empresas de laboratorio, tengo clientes... Es decir, es indiferente. Lo que tú haces yo no lo sé. Ni quiero saberlo. Sí que lo sé, pero no es principal. Yo lo que quiero es que lo que tú hagas lo hagas bien y que jurídicamente tú estés cubierto. A mí, si tú vendes paraguas o vendes calcetines
o vendes coches, o oye, soy una empresa de tecnología punta, pues bueno, si eres mi cliente, yo lo que buscaré es que tú estés cubierto ante tus relaciones comerciales con terceros, y ya está, no hay más. Como además a todo el mundo le piden, porque por ejemplo, en realidad, esto que os estoy explicando es de perogrullo, es decir, todo el mundo en su casa tiene luz, casi todo el mundo tiene luz, tiene gas o tiene tal. Y tú no puedes suscribir ninguno de estos contratos, ninguno de estos servicios, si no firmas un contrato. Y esto lo vemos normal. No pasa, hombre, o un teléfono. ¿Y alguien se lo mira el contrato? Normal. No, primero no se lo miran. Y segundo, cuando ellos hacen lo mismo, pues no hace falta el contrato. ¿Cómo no hace falta el contrato? Hombre, si esto hay que llevarlo a un abogado y esto ha costado un dinero. Bueno, coño, si lo hace Telefónica y lo hace Orange, para un contrato de telefonía móvil de 14 euros al mes, Sí. ¿cómo es posible que nosotros no podamos hacerlo? Lo podéis hacer. Claro, el servicio para hacer un problema de el copón que hemos hablado antes, pues una demanda de tal, cual, o sea, 2.000, 3.000, 5.000 euros, 6.000, 10.000, 20.000. Pero igual un servicio mensual que a ti te cubre esto, pues pagarás 300 euros o pagarás 250, pagarás 600 euros, depende del volumen que tú des o de las necesidades que tú tengas, y al final del recorrido tendrás cubierto todas estas necesidades. Totalmente de acuerdo. Y pues sí, yo vuelvo un poco otra vez a lo mismo y además nos vamos a remitir a cómo fue el nacimiento de Dima. Al final, la mayoría de pequeña y mediana empresas de este país proviene de un autónomo que es profesional en lo que haga, da igual que sea panadero, pastelero, peluquero, abogado, me da igual, pero al final ejerces un rol en la empresa donde tú tienes incultura total de realmente de lo que necesitas. Sí. Y al final te pones creativo y dices, pues yo firmo un contrato, pues veo de tal, lo pongo, lo paso, de cuánto, y de ahí tiro hacia adelante. Que al final, a ver, si el volumen de la empresa es muy, muy pequeño, o estás solo, o, ¿sabes? Al final es normal, porque tienes muy pocos recursos. Sí, pero los problemas son los mismos. Sí, los problemas son los mismos. Pocos recursos, muchos recursos, pero cuando te viene el problema va acorde con el... Pero que al final está este pensamiento de que, ostras, soy autónomo, lo tengo que hacer yo todo solo, quiero tener gastos y tal. Y al final empiezas un poco, bueno, yo por lo menos en mi ejemplo, ¿no? Empecé yo ahí, como decía Carlos, con la imaginación de hacer un contrato de mantenimiento, que luego, ostras, por lo que ahora, después ha sucedido y tal, pues un copia y pegar. Veo como hasta absurdo, ¿no? Aquello que dicen. Copia y pegar. No me lo he hecho antes. Está en internet, es fácil, es copiar y pegar. Sí, pero al final lo que dice Óscar, que ostras, yo era informático y tampoco, o sea, mi cabeza no estaba metido que yo necesitara un abogado, ¿sabes? No, y sobre todo porque Carlos lo ha dicho cuando ha empezado, que la imagen que tú tienes predefinida de un abogado es que es mala. Es que es caro. O sea, el caro además con la connotación negativa, o sea, no puedo acceder, o sea, es como hay una barrera ya directa. Hay abogados para todo. Hay para todo y para todos los precios. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un abanico de una facturación mínima, pues una facturación hasta un cierto... Pero es verdad, por ejemplo, que yo no puedo ser, bueno, puedo serlo, pero no me van a contratar nunca el BBVA o Telefónica como abogado, porque requieren de un prestigio y de un perfil de abogados mucho más grande. Que yo los conozco también, pero claro que esos abogados... Conocimientos, que es lo extraño del mundo. Pero es una cuestión de caché. No, el conocimiento es lo mismo. No, tampoco es esto. Es un tema de garantía del propio consejo. Es decir, los abogados del BBVA, no sé cuáles son en estos momentos, porque van rotando siempre los grandes, los 5 grandes, pero el problema no es que sea un abogado o el cabeza visible del abogado, es que debajo suyo tiene 100 abogados, porque el BBVA necesita 300 abogados. Claro. ¿Vale? Entonces, yo no tengo 300 abogados y no quiero tenerlos, ni aunque me venga el BBVA, ¿vale? Porque todos sabemos los costes y es imposible, no es mi perfil. Mi perfil son las pequeñas y medianas empresas. Ahí tengo un mercado inacabable. Totalmente. Porque los que se van haciendo grandes, vosotros, por ejemplo, habéis crecido exponencialmente. Estáis empezando ya a ser, pues, yo estaré muchos años con vosotros, salvo que os volváis locos y empecéis a facturar 500 y 600 y entonces pues se acabará la broma, ¿no? Entonces me diréis, no, es que esto ya se acaba. Pero en principio estaremos muchos años porque ese es el perfil de cliente que a mí me encaja perfectamente, ¿no?
Pero hay un montón de empresas nuevas, startups nuevas que están naciendo, que son pequeñas, que van funcionando, o no tan pequeñas, porque enseguida hacen rondas de financiación y se meten en volúmenes muy grandes. Bueno, en definitiva, al final el mercado nuestro es muy grande. Es verdad que nos falta, o no hemos sabido hacer, yo lo hago continuamente, pero no hemos sabido hacer una publicidad real de cuál es nuestro trabajo. De todo marketing. Al final del recorrido, vosotros sois el ejemplo de lo que yo hice. O sea, vosotros yo os cogí como estabais y os he puesto jurídicamente hablando, donde estáis. O sea, yo ahora sé que vosotros estáis perfectamente ordenados, tenéis un holding perfectamente estructurado, tenéis las empresas perfectamente capitalizadas, fiscalmente están impecables, de facturación están impecables. Algunas tendrán beneficios, otras tendrán pérdidas, pero está todo perfectamente ordenado. Contablemente está ordenado. O sea, es decir, son unas empresas ordenadas. Cuando las cogimos, no estaban ordenadas. No. Había mucho lío. Y entonces crecer con lío, pues es un lío doble. Y esto ya se complica mucho. Es un lío crecido. Claro. Ese es mi trabajo. En definitiva, resumen, es mi trabajo. Síntesis, todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, necesitan de un servicio jurídico, de un asesoramiento jurídico. Es importantísimo. Igual que tienen que tener un contable o tienen que tener un gestor. O sea, nadie se le ocurre tener una empresa sin un gestor. ¿Quién lleva los impuestos? ¿Quién los presenta? Correcto. Pues igual que tiene un gestor, tiene que tener un gestor, que el gestor lo puede hacer un abogado perfectamente, o un servicio jurídico. Tienen que tener un abogado de cabecera, un abogado de confianza, que les diga el camino a seguir. Y como dice, oye, el coste, pues se tendrá que negociar en función de las horas que se aplique, y ya está. Pero para mí es importantísimo, porque entonces el crecimiento de la empresa es ordenado. Fantástico. Genial. Muy bien. Pues no sé. Nosotros llevamos juntos, ¿qué? Desde 13 o 14 años, ¿no? 14 años. Y espero que estemos por lo menos otros 13 o 14, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. No me quiero jubilar, pero ya... Ahora podemos estar juntos a un jubilado. No, jubilado sí. Sí, otra historia. Sí. Ir a verte a Menorca, por ejemplo. Las invitaciones a Menorca las seguiremos esperando. Sí. Y las sobrasadas también. Eso. Este año no han venido. Bueno, eso está garantizado. Pues poco más. Agradecerte tu presencia. Adiós. A vosotros por darme la oportunidad de explicar lo que yo hago y a seguir. Oye. Exacto. Te diría un poco que te dirijas también un poco pues, a esto, al resto de la comunidad, a iClub. Pues nada, a vuestra disposición. Ahí, en la cámara, mirando ahí en la cámara. Ahí los tienes. A vuestra disposición. Yo tengo el despacho abierto en Tenor Viñas. El contacto saldrá en el podcast, supongo. Correcto. Y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Genial. Muy bien, tío. Pues por venir. Gracias por tu visita. A vosotros por invitarme. Tiempo y por ser el primer invitado real. Sí, porque yo soy real, ¿sabes? Yo soy virtual. Esto va a ser un hito. Pero este cliente, eres el primer cliente que ha venido al podcast iClub de Dima, y personalmente para mí, que un poco fue quien se inventó esta historia, pues ver que tiene continuidad y que realmente tiene buena acogida, porque además hay mucha gente que nos ha escrito, incluso que nos ha dicho, hostia, qué original, qué cosa más diferente y tal. Pues creemos que es algo que aporta valor para el resto de la comunidad, y también invitamos abiertamente a que hay gente que hemos invitado y que el tema de ponerse delante de la cámara, de tener una conversación distendida, porque no es nada más que esto, pues tiene algún reparo. Si alguien quiere aportar, alguien quiere venir, nosotros estaremos encantados de poder grabar tantos episodios y darle cabida a tantos clientes como realmente queráis venir aquí y compartir un ratito con nosotros. Doy fe que esto es muy fácil y muy divertido. Fantástico. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos en el siguiente.